Muy buenas noches, Dios les bendiga en Cristo Jesús a cada uno de los maestros y maestras, coordinadores en Cristo Jesús. Le habla su hermano en Cristo Jesús, Ademir Pérez. Vamos a dar inicio a esta reunión del día de hoy, martes 28 de junio del 2022. Vamos a entrar en un tiempo de reflexión y oración. Pero por ahora vamos entonces cada uno de nosotros al texto base que está en Romanos 4:25. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Queridos hermanos y maestros en Cristo Jesús, hemos leído la palabra del Señor y nos habla sobre un acto grande para la humanidad. Nos habla de esa justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, el cual fue entregado, dice la concordancia Strong, entregado es ceder, confiar, transmitir, dar, encarcelar, encomendar. Por nuestras transgresiones. Transgresiones, dice que es ofensa, pecado, transgresión, falta, defección, delito. Es una transgresión voluntaria. Y dice la palabra, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. La palabra resucitado viene a decirnos lo siguiente. Mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno, es despertar, levantarse, de estar sentado, acostado, de la enfermedad, de la muerte, de la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia, enderezar, levantar, despertar, resucitar. Para nuestra justificación. Entonces acá, el término justificación dice en todas sus inflexiones, ¿cierto? Quien uno, absolución por amor de Cristo, justificación. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿cierto? Es lo que nos demuestra que en realidad esa es la fe. Esa es la fe que usted y yo debemos de tener como hijos de Dios, no solo en la muerte de Cristo, sino también en ¿quién? En la resurrección. Como decía el Espíritu Santo con poder, lo resucitó de entre los muertos. Asimismo, nosotros debemos de tomar esa decisión de andar una nueva vida con una nueva naturaleza, la divina, para decirle no al pecado. Entonces, en la muerte nosotros vemos que Cristo pagó, digamos que toda nuestra deuda, todos nuestros pecados, todo lo que voluntariamente hicimos sin el agrado de Dios. Cristo Jesús ya lo pagó en su muerte. Y en su resurrección, ¿cierto? Él descargó, pues digamos que esa deuda. O sea que en realidad, Cristo Jesús justifica a los que creen en la muerte y en la resurrección de Él mismo. Así que nosotros debemos de interiorizar eso, de que nada de lo que hagamos aquí en la tierra o que hayamos hecho, ¿cierto? Malo, debemos de permitirle que nos sea como señalamiento para no poder entender por fe que a través de la resurrección Cristo Jesús ya nos justificó. Así que la pregunta, digamos, es ¿qué tan cercana está nuestra relación con Dios? ¿Creemos en Él o solamente es palabra? ¿O solamente es cuando todo va bien que se cree en Dios, se cree en el Hijo de nuestro Padre Celestial?
¿O en verdad creemos siempre y para siempre, así vengan las dificultades, así venga la muerte? ¿Será que seguimos creyendo en Él? Esa es la pregunta que nos queda para que usted y yo, pues, meditemos. Así que en este preciso momento vamos a darle paso a la oración, a que el Señor Todopoderoso sea Él dirigiendo esta gran reunión que tenemos. Bendito Padre Celestial, te damos muy buenas noches en este martes 28 de junio del 2022. Gracias porque hasta este día tu mano nos ha sostenido, bendito Padre Celestial. Te damos gracias por el privilegio de la vida, Señor. Y cómo no darte gracias, Señor, por este ciclo número 2 que acaba de concluir, bendito Señor. Te damos gracias por cada uno de los maestros, Señor, y maestras, que a pesar de las circunstancias adversas, Señor, tú les has sostenido, tú nos has sostenido, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque a pesar que de nuestros defectos, Señor, en nuestro corazón está el servirte con amor, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por cada una de las vidas, Señor, de estos discípulos, bendito Padre Celestial, los cuales fueron instruidos no por hombres, Señor, sino por tu poderosa y bendita palabra, porque tu Espíritu Santo es el que convence, Señor, a cada uno de estos discípulos, Señor. Yo te doy gracias por cada una de esas familias que estos hermanos en la fe, Señor, en cada uno de los discípulos, en cada uno de los niveles, bendito Señor, estuvieron con nosotros, bendito Padre Celestial, y aún a todas sus familias, Señor, se expande esas bendiciones, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de las familias, por cada una del tiempo que ellos dedicaron, Señor, con esa fe, con esa disciplina a entregar los trabajos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por cada uno de ellos. También te damos gracias por aquellos que no pudieron continuar por alguna razón en particular, bendito Señor, pero tú siempre estás con ellos, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de ellos, que no se aparten, que siempre estén conectaditos, los que están en virtual, los que están presencial, que puedan llegar siempre a esas clases con cada uno de los maestros, porque eres tu Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, Señor. Permítele, bendito Señor, en este nuevo ciclo, Señor, que va a empezar, si es tu voluntad, este sábado, bendito Padre Celestial. Pero seguimos dándote gracias, Señor, por cada uno de los graduandos, Señor, para que ellos sigan permaneciendo, Señor, en tus caminos, que aferren a tu palabra, bendito Señor, que nada ni nadie los desvíe del buen propósito que Cristo Jesús tiene para con estas preciosas vidas. Gracias te damos, Señor, y quedamos en tus manos para que seas tú dirigiendo esta reunión, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Le doy paso a nuestro coordinador y maestro, Cristian Copetti. Amén, mi hermano Emil. Muchísimas gracias. Muy formal. Muy buenas noches para todos. Que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amados compañeros, bueno, vamos a seguir en este estudio de la carta a los romanos. Continuemos edificándonos unos a otros. En esta noche vamos a continuar con lo que quedó de la vez pasada, donde estábamos hablando de la idolatría, de la iniquidad, y estábamos hablando una parte de la confesión, la necesidad de confesar esas iniquidades. Y vamos a mirar el componente temático que está ahí en sus pantallas, en la diapositiva número 2, donde tenemos ya surtida la reflexión y la oración inicial. Ahora vamos a mirar un poco el repaso de los objetivos, siempre es bueno recordarlos en cada reunión. Y punto número 3, continuamos con el estudio de la carta a los romanos, en la página 10 de la cartilla que manejamos. Y seguimos en el punto A, la doctrina de la condenación, conclusión del capítulo 1. Punto 4, en el cual nos encontramos idolatría y los pecados sexuales. Dios mediante hoy alcanzaremos a surtir y a terminar la parte de la idolatría y ingresaremos a la parte de los pecados sexuales identificados en el capítulo 1.
Punto número 5, instrucciones de coordinación. Y punto número 6 y final, reflexión y oración final. Diapositiva número 3, objetivos. Vamos a explicar, vamos a seguir continuando con este estudio, con este escudriño, y explicaremos entonces las características de la carta a los romanos y su estructura. B, comprender las doctrinas básicas, esenciales, elementales de la carta que nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, expone la condenación, la salvación, la santificación, la glorificación y la salvación de los judíos. Literal C, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano, es decir, para aplicarla a nuestra cultura, a nuestra vida. Diapositiva número 4. Vamos entonces a continuar aquí donde vamos a aquí ya tocar lo clave en este recorderis, la condenación de los incrédulos. Venimos trabajando el capítulo 1 del verso 18 al 32. Vamos a retomarlo un poco desde allí. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18. La culpabilidad del hombre. Estoy en el capítulo 1 y ahí estaremos por un tiempo revisando. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, lo contrario a la piedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, es decir, la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, ojo con esa palabra clave, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó, las consecuencias. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida, en su caminar, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se hacen con los que las practican. Bueno, compañeros, aquí hay algo muy importante, y es que aquí en el capítulo 1, el gran tema es la revelación de la justicia de Dios en juicio y salvación. Mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante su obra consumada en la cruz, Dios juzga el pecado al tiempo que manifiesta su misericordia salvífica. Es muy importante y es clave esta síntesis donde Dios revela su justicia en juicio y salvación mediante el Evangelio de Jesucristo. Dios ahí juzga
el pecado al tiempo que manifiesta su misericordia salvífica. Y entonces tenemos las razones de la condenación de los incrédulos paganos del verso 18 al 23. Y esas son las tres razones que hemos venido estudiando: por detener la verdad, por ignorar la revelación natural y por cambiar la gloria de Dios. Ya la estudiamos. Y hay unos resultados, unas consecuencias que están a partir del verso 24 al 32, que dice: entregados a la fornicación. Ya miramos que profundizamos un poco lo que significa fornicación en el contexto del versículo 24 y 25. Entregados a la perversión, igualmente lo definimos en el contexto del 26 y el 27, y entregados a una vida depravada, conforme lo venimos revisando en los versículos 28 y 32. Diapositiva número 5. Texto clave, compañeros. Texto clave que nos sirve a nosotros para identificar y confesar, reconocer, asincerarnos, descubrir los detalles y convertirnos, como también es clave para todos nosotros que hemos sido llamados a estar allí en este grupo ministerial como maestros, como formadores, como instrumentos en las manos de Dios para formar a otros, a los discípulos del Señor Jesucristo. Y nos es dada una instrucción muy importante, que es la consejería. Muy importante que vivamos este proceso, no solo para nosotros, sino que también lo que de gracia recibimos, lo podamos dar de gracia. Texto clave, Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, que aparece en su pantalla, que estuvimos revisando. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos venido estudiando cómo la idolatría se hace patente, se manifiesta desde tiempo antiguo, no solamente en las estatuas, en las imágenes, en los animales, sino que trascendió también a otros hombres, trascendió también a otros seres humanos, que se camufló la idolatría en la iglesia sin darnos cuenta, y a veces no estudiamos el tema de la idolatría, todo lo que conlleva, todo lo que abarca la idolatría, y la vemos que se camufló en la iglesia de manera tan sutil que muchas veces estamos incurriendo en esa obra manifiesta de la carne, estamos incurriendo en ella, y muchas veces no estamos apercibidos, no nos percatamos, y aún el ministerio nos puede volver objeto en esta parte de la idolatría. Bueno, y asimismo desarrollamos aquí el Deuteronomio 27:15, donde Dios precisamente nos comparte acerca de lo que abomina, lo que no le agrada, acerca de la obra de mano de artífice, y la ponga en lugar oculto para adorarle y rendirle culto y poner su confianza en esa imagen de fundición. Bueno, hablando de una escultura. Y está el Proverbio 26:2, donde hablaba de que la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene un origen, tiene una raíz, y es necesario identificarla a través del estudio bíblico, a través de la palabra, a través de la predicación. Podemos identificar en ese tema lo que Dios quiere mostrar, o que está pasando en nuestra vida, que pasó en esas primeras experiencias, o que pasó con nuestros antepasados, o también que debemos ayudar a otro a identificar ese problema que necesita solucionar en Cristo Jesús. Y entonces tenemos Levíticos, estuvimos mirando Levíticos, cómo Dios le enseña a Moisés a confesar, y Moisés le enseña a Aarón a confesar las iniquidades de los hijos de Israel. Miramos Levíticos 16, 21 y 22. Todas, decía, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados. Entonces, hablaba puntualmente de la confesión. Diapositiva número 6, estuvimos revisando Mateo 23, del 27 al 28, donde nos hablaba pues de que el Señor Jesucristo se encontraba confrontando a los escribas y fariseos por su hipocresía, y dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia.
texto clave, el 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante otros hombres, pero por dentro estáis llenos de toda iniquidad. Entonces aquí hablábamos de que la iniquidad como principio necesita ser tratada, necesita ser confesada y necesitamos nosotros creer que ha sido cortada y cancelada por la obra que Cristo consumó en la cruz y renunciar a ella y a sus consecuencias. Muy importante este principio que estuvimos mirando, porque la iniquidad fue objeto fundamental de la confesión tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces era muy importante identificar el tema de la iniquidad. Por ahí le estuve hablando de los audios, no le voy a recomendar algo que todavía no haya desarrollado. Importantísimo profundizar en el tema de la iniquidad y cómo la conforman esa iniquidad como pilares, el orgullo y la codicia, el problema fundamental del alma, la carne. Entonces es muy importante saber de que la iniquidad es la genética de esa codicia, de ese orgullo, y el pecado es el resultado de la iniquidad. Pero es muy importante que entendamos estos temas tan elementales, pero a la vez tan importantes en nuestra vida y que también podemos transmitir a esos compañeros, discípulos en formación que necesitan trabajar con las iniquidades, muchos de ellos. Entonces, por eso es tan importante el proceso de confesión que estuvimos compartiendo. Bueno, diapositiva número 7. Estuvimos mirando 1 Corintios capítulo 10, estoy haciéndole como un recorderis por todo el tiempo que pasó, casi 15 días. Y entonces es necesario todo este recorderis para que nos volvamos a conectar. 1 Corintios capítulo 10, no sean pues idólatras, aquí hay un mandamiento, no sean idólatras, es una orden directa, es un mandamiento, es una instrucción directa del Espíritu Santo. Como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Muy importante que también el tema de la satisfacción de los deseos, de las emociones, también es una forma de idolatría y nos ordena el Señor que nosotros debemos de apercibirnos de eso, de lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra. Se sentó a comer y a beber, a satisfacer todos sus deseos, todos sus sentidos, se sentaron a comer y a beber y a jugar. Mire que de pronto es que no es malo comer, no es malo beber, no es malo jugar, pero mire cómo nos muestra la palabra que se dedicaron a eso, por encima de la palabra, por encima del llamamiento, por encima de la labor que Dios le había encomendado como pueblo consagrado para él, como pueblo que fue sacado de Egipto para servirle. Y mire cómo empezaron a satisfacer sus deseos y dejaron a un lado lo que era importante y se sujetaron más bien a satisfacer sus propios apetitos y deseos. Dice 1 Corintios capítulo 10, 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es que todo lo que sea contrario a la palabra, todo lo que no nos deje obedecer la palabra, todo lo que no nos deje escuchar la voz de Dios a través de su palabra, todo lo que esté por encima de ello, la Biblia lo califica como idolatría. Mire cómo ha trascendido la idolatría desde la adoración a imágenes y esculturas como a este tipo de detalles que se han camuflado en la iglesia y posiblemente, claro que sí, en el cristiano, que precisamente la iglesia. Estuvimos mirando Colosenses como fuente de solución, capítulo 3, versículo 5, que está en la pantalla de la diapositiva número 7. Haced morir, otro mandamiento. Estuvimos revisando esa parte de Colosenses y ahí quedamos, ¿cierto? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Ahí empieza a describirnos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí nos estaban diciendo, vea, haced, es un mandamiento, es una obligación de hacer morir. La palabra hacer del griego 4160 es efectuar, practicar,
poner por obra, procurar, trabajar. Está en el 4160 del griego. Mire, la palabra hacer, la primera palabrita aquí, efectuar, practicar, procurar, trabajar, poner por obra. Haced morir, practique, haga todo lo posible, procure, trabaje en eso, en hacer morir, en amortiguar, en subyugar, en darle muerte a lo terrenal. 1093, lo terrenal del griego. 1093, terrestre, de la tierra, suelo, región, globo terráqueo, lo cultural, lo que se vive en el mundo, en el paganismo. Entonces nos dice lo terrenal, en vosotros, lo que pueda estar en nosotros, de estas obras de la carne que se manifiestan. Fornicación, fornicación, mire, del 4202 del griego, dice idolatría, lujuria, prostitución, adulterio e incesto. Llamativa la palabra idolatría, llamativa la palabra prostitución, y estudiando un poco más acerca de la fornicación, cuando yo como cristiano, como le pasó a Esaú, cuando yo como cristiano, yo mismo decido hacer algo, tomar alguna conducta que va en contra de los principios bíblicos, como por ejemplo el no perdonar, como por ejemplo el estar en tinieblas, estar en enemistad con mi hermano. Todo eso me dice la palabra que estoy en fornicación, porque no solo se refiere a lo sexual, sino a todo aquello que la Biblia califica como idolatría. Todo lo que me lleve a la desobediencia, todo lo que me lleve a dejar a un lado la palabra para satisfacer mis deseos, pasiones y mi naturaleza humana, es idolatría. Y ahí estoy fornicando cuando yo también niego mi naturaleza, mi nueva naturaleza que Dios me dio, y entonces le echo mano al mundo, le echo mano a algunas cosas del mundo. Entonces es muy importante, compañeros, y es clave que nosotros aquí miremos palabra por palabra, porque verdaderamente todo esto nos ayuda a identificar, a sincerarnos y a reconocer, para descubrir en la presencia de Dios todos los detalles de lo que vamos identificando en nuestro proceso personal, confesarlo, apartarnos de ello y convertirnos, dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Entonces seguimos allí en fornicación, impureza, que quiere decir inmundicia, concupiscencia, pasiones. Aquí la palabra pasiones desordenadas, pasiones es muy importante. Esas pasiones están ahí en esa naturaleza humana que dificultan que el espíritu renovado en Cristo gobierne el ser de esa persona. Entonces, pasiones, sufrimiento del 3806 del griego, sufrimiento, pasión, desordenado, concupiscencia, desordenados, pasión, pasión desmedida, eso significa desorden, y extrema, pasión desmedida y extrema, sufrimiento, también es la misma palabra del griego 3806, pasiones y desordenadas tienen el mismo significado en el griego. Ahí hay un desorden, una emoción desestabilizada, una emoción que está afectada, que todavía no ha sido sanada, que todavía no ha sido libre, como el comer desmedidamente, es una pasión desordenada. La codicia sexual es una pasión desordenada, está mucho más allá de lo permitido, no se conforma con su esposa, quiere otras mujeres. Esa persona tiene una codicia al 1000%, y tiene una pasión desordenada, tiene un problema en sus emociones, está afectado en esa dimensión del ser. Qué lindo que nosotros podamos identificar todo ello para que podamos ayudar a otros, no solamente a identificar lo nuestro, sino que podamos ayudar a otros a identificar lo que está sucediendo en su vida y darle una correcta orientación conforme a la palabra de Dios. Dice, malos deseos aquí es injurioso, pestilente y dañino, indigno, inválido, sin valor, depravado. Esa palabra se asocia mucho a lo que hemos venido estudiando con las consecuencias, ¿no?, de la idolatría, depravado. Avaricia del 4124, fraude, extorsión, avidez, codicia del 4124 del griego.
la palabra avaricia, fraude, extorsión, avidez, codicia. Idolatría, 1495. Ahí ya vamos culminando este pequeño pasaje, pero importantísimo. Adoración a imagen o a ídolo. Adoración a imagen o a ídolo. Deseo, 1939. Expectación por lo prohibido, pasión, concupiscencia, codicia, codiciar. Bueno, hasta allí, compañeros, este texto de Colosenses, donde debemos de hacer morir, debemos de trabajar en hacer morir estas cosas que Dios nos está permitiendo conceptualizar. Y Primera de Corintios 10:31, que está ahí en la pantalla, instruye haciendo todo para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, que todo sea para la gloria de Dios, teniendo de presente sus principios bíblicos. Y también estuvimos estudiando Juan 3:19-21, que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Ahí está en la pantalla esta cita de Juan 3:19-21, que dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, o sean manifestadas, perdón, que han sido hechas en Dios. Bueno, miremos un poquito esta cita que es muy importante, donde nos habla de la luz, que la luz vino al mundo y las personas decidieron amar las tinieblas, lo que se hace en lo oculto, lo malo, las obras de la carne, y por eso no quisieron entrar en amistad con la luz, aunque vino al mundo. Pero todo aquel que odia la luz, aquel que no la va con la luz, entonces no viene porque sus obras, sus acciones, su conducta es totalmente tinieblas, son totalmente malas, inadecuadas, condenadas por Dios como pecado. Es muy importante y es clave aquí hablar acerca del verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, la mentira, más que la verdad, porque sus obras, precisamente las obras de la gente eran malas, ya las vimos ahí, todos los rasgos y características del pagano, del mundano. Entonces, muchos de ellos no vienen, aunque saben que Jesucristo es la luz del mundo, el Salvador del mundo, no desean venir porque sus obras son malas y en ellas se complacen. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y viene a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, es decir, descubiertas. Y ahí hay el concepto de ocultismo, todo aquello que se oculta, todo aquello que se hace bajo cuerda, es importante porque es una obra de la carne y hace parte de una mala conducta, de una conducta que la Biblia condena como pecado. No quisieron sacar a la luz su error, no quisieron sacar a la luz su equivocación, su ira, por ejemplo, su debilidad en la carne, no la quisieron sacar a la luz, no la quisieron sacar a la confesión, a la presencia de Dios, prefirieron vivir en apariencia. En eso, recuerda que lo leímos, que el Señor Jesús estaba tratando de hipócritas a los fariseos, precisamente por ello, porque sus obras eran malas, por dentro estaban perdidos y no querían sacar a la luz lo que verdaderamente eran en su interior, prefirieron quedarse con ello. Dice que prefirieron vivir en apariencia, es decir, con esa hipocresía, haciendo creer a los demás que eran buenos por fuera, que oraban, que ayunaban, pero tenían en oculto grandes debilidades, es decir, tenían grandes secretos ellos en su interior, y por eso la Biblia, la palabra de Dios, los juzga como hipócritas, y eso lo abomina Dios, la hipocresía. Entonces es muy importante que todo lo saquemos a la luz, porque el verso 21 nos da luces, más el que practica la verdad. Mire que más el que practica la verdad, aunque nos equivoquemos, aunque nosotros cometamos algún pecado involuntario, venimos a la luz, a confesión, a la presencia de Dios,
porque nuestras obras, a pesar de que algunas no son perfectas, son hechas en Dios. Es decir, cuando la persona es sincera, cuando la persona tiene el deseo de vivir correctamente, cuando la persona desea ser una persona que tiene esa comunión, esa confianza en Dios, de que sabe que Dios no le va a hacer daño, sino que es un buen padre que nos quiere hacer el bien, entonces va con confianza: Señor, me equivoqué en esto, esto y esto, identifico esto y esto y esto, y esas obras son hechas en Dios, porque por Cristo han sido justificadas. Todos esos beneficios hay que echarles mano. A esa herencia hay que declararla con mi boca, porque la he creído con mi corazón. Entonces, esa es clave, la confesión en el proceso de sanidad interior. Es clave la confesión en el proceso de sanidad interior y en el proceso de liberación, porque es Dios el que hace cambios verdaderamente significativos en nuestra vida. Entonces dice, pero sabe que no lo oculta, inmediatamente dice, cuando uno comete un error, inmediatamente sabe que cometió una falta. Entonces va y la confiesa: cometí un error, hice esto, hice lo otro. No estoy dispuesto en ningún momento a ocultarlo, no estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Entonces se lo confieso a Dios. Si ofendo a alguien, también se lo debo de confesar a alguien, y a aquella persona que ofendí, pues debo de ir a hablar con ella y de la misma manera tratar de no causar esa ofensa en mi hermano o en mi hermana. Entonces, para Dios, ¿qué también es ocultismo? Aquí estábamos mirando parte del ocultismo que también está asociado a la idolatría. Dice, para Dios, ¿qué es ocultismo? Y es lo que en la parte donde quedamos también en la diapositiva número 9, Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Y ahí está en la pantalla y dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Importante y clave este pasaje con el tema de la idolatría, con el tema del ocultismo. Aquí hay un enlace muy importante. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, dice la Nueva Traducción Viviente, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Mire que están en un mismo rango de pecado. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha desechado como rey. Le estaba hablando a Saúl. Pero mire cómo la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Entonces ahí nos examinamos. El que se rebela contra las autoridades, contra la palabra. Es que cuando yo me rebelo contra una autoridad, sea la que sea, si Dios la puso y yo me rebelo contra ella, denme un momento, si Dios la puso y yo me rebelo contra ella, aquí nos está hablando de la rebelión, tan pecado como la hechicería, como el adivino. Y dice igualmente la palabra, es la rebelión, y estos están dentro de la congregación, claro que sí, entre los santos están los rebeldes, aquellos que cuestionan la autoridad que Dios puso, cuestionan la palabra de Dios, porque si están cuestionando, por ejemplo, al pastor, pues tenemos el deber de irlo a llamar a juicio y mostrarle por la palabra un supuesto error. Puede ser un ejemplo. Pero si estamos confrontando la palabra y estamos resistiendo lo que dice la palabra, es rebeldía. Eso es rebeldía. Es decir, igual que un adivino, la rebeldía es tan pecado como la adivinación. Y los ídolos, la idolatría, como la obstinación, que es la terquedad, es no entender que la Biblia dice una cosa y uno quiere acomodar otra, quiere desarrollar otra conforme al razonamiento humano, conforme a lo que pensamos. Entonces es muy importante y es clave que nosotros podamos identificar si hay rebeldía en nuestra vida, si hay idolatría, si está ahí la iniquidad,
si todavía está allí nuestra resistencia a las autoridades. Eso es muy, pero muy importante, compañeros. Entonces vamos a leer Nehemías 1, capítulo 6, versículo 7, que nos estaba faltando de la vez pasada, y mi maestra Claudia Abello nos va a apoyar con la lectura de Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Adelante, maestra. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Amén. Listo, hasta ahí, maestra. Muchas gracias. Mire que está diciendo, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche. Nehemías era un hombre de oración, definitivamente, pero también era un hombre de intercesión. Aquí hay un principio grandísimo, donde el siervo, en su esencia, debe de ser un intercesor. Entonces empezó a orar día y noche y comenzó por los hijos de Israel, por los hijos de Israel, tus siervos. Mire que empezó a hacer una oración de intercesión y ahora sí empezó a confesar y dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahí está reconciliando a los hijos de Israel con Dios. Estaba orando por el ministerio, por la reconciliación de uno de ellos con Dios. Y dice, si yo y la casa de mi padre ya se metió como parte de esos pecados, se metió como ese participante de esos pecados. Mire el intercesor, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar. Y lo mismo hacía Daniel. Dice, yo y la casa de mi padre, me confesó los pecados, las maldiciones generacionales. En extremo nos hemos corrompido. La palabra corrompido del 2254 significa pervertir, echar a perder, extremo, atar, anudar apretadamente, anudar apretadamente. Pero la palabra llamativa ahí, pervertir, pervertido, corrompido, muy asociada a las consecuencias de los rasgos a los cuales fueron entregados los paganos, ¿no? Muy asociados. Ahora miremos entonces cómo hay un poder especial en la confesión y cómo desnuda esa capacidad del servidor de reconciliación de Dios con los pecadores. Tenemos una gran responsabilidad como servidores de Dios. Ahora pasamos entonces a Daniel capítulo 9, versículo 3, mi maestra Claudia. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 5. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Muy amable. Mire cómo entonces esta es una oración y súplica y entra hablando en ayuno, en intimidad con Dios y habla inicialmente de que hay una confesión, empieza a hacer una declaración, algo que él habla y empieza a decir, hacer un reconocimiento de la grandeza, elogiando a Dios, claro, en su oración, recordando que Él es fiel, Dios de pacto, misericordioso, que perdona, que ama, que guarda a los que guardan sus mandamientos, a los que obedecen. Y entonces ahora sí empieza
a identificar. Hemos pecado. Mire que también Daniel se mete en esa misma cobija de pecadores para poder interceder por ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos, compañeros, de ejercer ese ministerio de la reconciliación? Aquí también Daniel lo estaba desarrollando. Y habla, hemos pecado. Empieza a identificar, ¿sí ven? Empieza a identificar, se sincera y empieza a reconocer. Y empieza también a su vez a descubrir los detalles. Es tan importante eso que está en la pantalla, que nosotros compartimos el proceso de confesión, porque ese es clave. La confesión es clave en la sanidad interior, en la reconciliación con Dios. Tenemos paz para con Dios. Eso que confesamos, que hemos creído en la palabra, fundamental, compañeros, que nosotros entendamos eso primero nosotros para poder compartirlo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Mire que la iniquidad aparece por todas partes donde está la confesión. Dice, hemos hecho impíamente, contrario a la piedad, y tus mandamientos y tus ordenanzas, de ellas nos hemos apartado, no han obedecido. No hemos obedecido tus siervos, a los profetas. En tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Dios les mandó la palabra a sus profetas y a todo el pueblo. Hizo muchas cosas Dios para que ellos volvieran. Entonces lo que le quería dejar allí era la confesión del pecado y de la iniquidad. La iniquidad como pilar fundamental la componen el orgullo y la codicia. Todas las obras de la carne están allí. Recuerden lo que hemos aprendido en los diferentes servicios donde el Espíritu habla a la iglesia, orgullo y codicia. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esta parte, compañeros. Hablar un poco de la confesión, hablar un poco de la iniquidad de manera en síntesis y sistemática, era importante para pasar al tema ya de los pecados sexuales en la próxima oportunidad. Entonces pasamos, hermanos, hasta allí. ¿Hay alguna pregunta, algo que quiera usted decir, amado compañero? Siempre lo que usted tiene allí lo puede compartir, no hay inconveniente, estamos en buen tiempo. Bueno, Carlos y Liliana, adelante con su participación. Hermano, maestro, Dios les bendiga a todos. Hágame un favor, era amén. Daniel 3, ¿qué? Y también dijo Nehemías, me parece que era 1, 6 y 7, y también dijo dónde está lo de Aarón. ¿Me lo recuerda para poder grabármelos en mi mente, por favor? Claro que sí, mi maestra, con mucho gusto. Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Sí? Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y ¿sí, tenemos Daniel, capítulo 9, versículo del 3 al 5. Daniel, capítulo 9, del 3 al 5. Fundamental ahí, el poder de la confesión. ¿Listo? Amén. De todas maneras, estas diapositivas las vamos a compartir, compañero Carlos, para que ahí también están las citas desarrolladas, sobre todo la de Levíticos, que también habla de la confesión de las iniquidades, de todas las iniquidades, rebeliones y pecados, para que lo tengas presente. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano. ¿Hay algo más que me... Amén, mi hermano, no, con mucho gusto. Gracias, maestro. No, sino que recordando que muchas cosas que, como decía estos días el pastor que hablaba muchas cosas, daba un testimonio de algo que aflora y muchas veces la gente, no, pero ya lo confesé, sí, pero muchas veces usted me hizo caer en cuenta, eso viene por una iniquidad y hay que volver a mirar que no se confesó, que ahí quedó como oculto y hay que confesarlo. Amén, gloria a Dios, así es. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, mi maestra. Con mucho gusto, mi hermano. ¿Hay alguien más que desee preguntar o aportar algo? Recuerde que, bueno, hay algunos maestros que me escriben también por el interno cuando tienen alguna inquietud. Lo pueden seguir haciendo, no hay inconveniente. Bueno, y para finalizar, programémonos desde hoy para que estemos presencialmente en la ceremonia de grado, Escuela de Formación Integral nivel 5, que será el día domingo 17 de julio a la 1:30 de la tarde. Mis hermanos, debemos estar todos. Bueno, sabemos que hay algunos hermanos que nos apoyan del exterior o fuera de Cali. Ellos tienen el permiso, pero los que vivimos aquí en Cali
Es una vez cada 3 meses, vamos a acompañar los discípulos que ustedes y Dios usó para ayudar y contribuir en su formación y que alcanzaron el logro de culminar los procesos de consolidación y discipulado. Punto número 2, sábado 2 y domingo 3 de julio. Recuerde que Dios mediante tenemos la apertura del ciclo 3. Hay mucho hermano, o no sé si hay maestros que están transmitiendo de pronto la información de manera inadecuada, que creen que el fin de semana que viene no hay clase, que porque lo tienen libre. No, maestros, entiéndame, escúcheme. En la apertura la hacemos nosotros, pero todos los discípulos deben de asistir. Escúcheme, todos los discípulos deben de asistir. Los virtual le mandamos el link, un solo link para todos. El presencial estaremos en el Salón Rema, segundo piso. Todo va a ser el domingo 3. Aquí hay un cambio, aquí hay un pequeño cambio. Tome notas por si se le olvida. Tome nota. Aquí hay un cambio que es muy reciente, por eso ahí aparece los días 2 y domingo 3. Pero perdóneme, no lo alcancé a cambiar. Está confirmado desde hoy en adelante. El sábado ya no va a haber modalidad virtual, se va a pasar para el día domingo. Es decir, que el día domingo en la mañana seguimos con la presencialidad de 8:50 a 10 de la mañana, normal como venimos la presencialidad el domingo. Adicionalmente, en la tarde, 4:50 de la tarde a 6 de la tarde, va a ser la modalidad virtual. Va a quedar el domingo, es decir, va a quedar solamente el domingo. Las razones fundamental, una razón nos corresponde al equipo de coordinación de discipulado de adultos, acoger y responsabilizarnos del discipulado de jóvenes. Entonces necesitamos el sábado de 4 en adelante totalmente libre para estar presencial trabajando con los jóvenes, Dios mediante. Estamos formando, estructurando con la ayuda de Dios el equipo de maestros, equipo de coordinación y todo lo que tenemos en la estructura de adultos, trabajarlo en la estructura de los jóvenes. Por eso está este cambio, es un poco fuerte, pero es por una buena causa y sabemos que es de parte de Dios. Por todo lo que he venido desarrollando y trabajando y experimentando, veo que es un cambio de Dios. Y gloria a Dios porque esto nos va a ayudar muchísimo a aprender sobre todo. Entonces todo quedó el domingo 3 de julio, tanto el presencial como el virtual. El presencial en la mañana como venimos y el virtual en la tarde de 4:50 a 6, solo el día domingo. Y entonces el domingo 3 es la apertura. Nosotros, los coordinadores, el equipo que siempre nos acompaña en la coordinación, vamos a estar trabajando en esa apertura. Ustedes, los estudiantes, deben estar allí. Cítenlos al Salón Rema, segundo piso. Hagan el instructivo en cada uno de sus grupos. Así también los hermanos del virtual, por favor hagan el instructivo del cambio de día en la misma hora, pero hay cambio de día. Hagan el instructivo, se les va a mandar en esa apertura un solo link para conectarnos todos. Entonces vamos a estar allí Dios mediante con Yuli Magali, con Sonia, con Denis Lucía de Discipulado Radial y este servidor. Dios mediante. El resto de los maestros este fin de semana, hermanos, disfrútenlo, está libre, aproveche para salir con su familia, aproveche para hacer algo, aprovechémoslo porque de aquí en adelante vamos derecho hasta diciembre. Entonces aprovechémoslo que lo tenemos libre, descanse si va a descansar, váyase para donde tenga que ir a visitar a su familia, pero aprovéchelo, ¿sí? Es un permiso que nos ha dado el pastor y bueno, vamos a aprovecharlo. No tenemos otro chance, no tenemos otra oportunidad en el año, pero bueno, hay permisos que se dan para que ustedes, si uno pide permiso, el otro pueda seguir con la clase, pero ya en el transcurso del año, pero vamos a seguir derecho con la ayuda de Dios, no vamos a parar. Les recomiendo el lunes festivo, el lunes que viene, el día lunes 4 ya de julio, ustedes me apoyan en lo posible mandando el primer audio de la programación. Yo voy a mandar la programación al grupo para que revisemos. Van a haber ajustes también en la programación de audios, van a haber ajustes en los grupos y en los maestros, en la designación de grupos. La reunión está para el martes dentro de 8 días, para que ustedes lo tengan presente. Martes dentro de 8 días tenemos la reunión de asignación de grupos. Por favor, no falte, lo vamos a hacer el martes. Los lunes ya estamos ocupaditos, vamos a estar tratando de trabajar con las prácticas ministeriales del nivel 4,
y nivel 5 para hacer presencia los lunes. Entonces estamos trabajando fuertemente. Entonces los maestros tienen desde el día viernes al lunes 4 de julio prácticamente para que lo disfruten. Listo, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Recuerde que el que está siendo confrontado está siendo perfeccionado. Es un principio que me ha regalado el Señor. El que está siendo confrontado está siendo perfeccionado. El que está siendo perfeccionado es porque los ojos de Dios están sobre su vida. Y si los ojos de Dios están sobre él, es porque está siendo transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le pido que nos regalen unos minuticos, como siempre, a veces no nos da el tiempo. Hoy le pido que nos dé unos minuticos porque tenemos una pequeña reflexión y oración final de parte de nuestra compañera Diana. No sin antes decirle que cosas y detalles que necesitamos mejorar. También se lo voy a rememorar el martes dentro de 8 días, pero téngalo ahí para que nosotros meditemos en ello. ¿Qué vi ayer en la reunión? ¿Qué vi ayer en la reunión? Que muchos de nosotros tenemos un pequeño detalle que no le hemos puesto cuidado y que ya se nos volvió cotidiano en nuestra vida: la soledad. Tenemos un inconveniente con la soledad, el abandono. He estado dándole vuelta a esos audios y ayer veía que muchos de nosotros tenemos eso. No nos preferimos los unos a los otros. Le pongo un ejemplo. Si yo no llego, debe haber un maestro, un coordinador que tome el liderazgo. No nos funcionó lo de la cámara hacia atrás, nos ubicaron a todos hacia adelante. Debe haber alguien que tome el liderazgo. Diga, hermanos, hagámonos juntos, hagámonos en este lado, donde nos hicimos la vez pasada. Debe haber alguien que tome el liderazgo. Si yo no estoy, debe haber un hermano que se preocupe por los demás. Si yo no sé si lo hiciste, pero en el lado donde me dicen, porque llegué un poco tarde por circunstancias, estaban casi todos los del salón de nivel 5 y veía que todos ellos se llamaban, vengan, hagámonos acá estamos todos, hagámonos todos. Y yo decía, wow, qué gran ejemplo. Ojalá tú hayas estado, maestro, ahí, pendiente de los discípulos en formación que Dios puso en tus manos, procurar siempre tenerlos juntos, procurar hacerse juntos, y ahí vemos que hay falta de liderazgo en el servidor, para que si el líder o el encargado, el responsable no viene, vamos a colaborarle, vamos a apoyarlo, hagámonos donde habitualmente nos hicimos, pero hagámonos juntos, porque esa es la filosofía de la palabra de Dios, como lo dice en el libro de los Hechos. Ellos permanecían juntos, compartían juntos, todas las cosas con sencillez de corazón, y el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. La vida de los primeros cristianos era en comunidad, y esa era una gran evidencia de la sanidad interior. Era una gran evidencia de que ellos se preferían los unos a los otros. ¿Cómo yo voy a preferir sentarme con un desconocido sin problema y no darle mente a, yo no le doy mente a eso, nos sentamos como en cualquier parte, eso no, eso no hay problema. Pero ojo, mi hermano, el evangelio, la vida cristiana, la comunidad no es de Cusumbo solo, no es. Y eso es algo que he venido trabajando, ustedes saben, desde las 2 reuniones de la cartilla nueva con el pastor. Les digo, hagámonos acá adelante todos los maestros. Y en ambas reuniones, solo 2 reuniones, en esa orden tan sencilla, hemos encontrado resistencia. Hemos encontrado resistencia con fundamentos, pero a la autoridad no le dan el argumento. Y si lo hay que expresárselo a la autoridad. Pero sí quiero que trabajemos en eso, mis hermanos, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, se los tengo que reconocer, de que trabajemos en eso. Necesitamos preferirnos los unos a los otros. Qué bonito que yo vea una hermana, un grupo que estaba acá, de los del nivel 5, y habían unos del nivel 4, que una hermana se hizo en la nave, estábamos en la nave, creo que era la 4, y había una hermana en la nave número casi 1, entre la 1 y la 2, y desde allá le decían, hermana, venga, que estamos acá, y ella decía, no, yo me quiero quedar acá, y hubo una que fue por ella y la trajo, y esa hermana se reía, se gozaba, y ella se sintió amada, se sintió preferida, y se quedó acá con gozo, se vino para acá, y mire que hasta viajó para que se hiciera acá con nosotros. Eso es algo bien importante de un equipo, de un grupo donde se prefieren los unos a los otros. Bueno, ahí les dejo esa parte, porque el llamado nuestro no es
de llaneros solitarios. Bueno, usted puede tener 3 grupos, servir en 3 ministerios, pero si en ninguno de los 3, con ninguno de los 3 estuvo, uy, la cosa es grave, más grave todavía. Ojalá haya estado en otro grupo que usted apoye, ojalá. Entonces, es muy importante eso y compañeros, compartámoslo. Si usted ve que esto lo que le dije no le parece, dígame por el interno y muéstreme por la palabra que usted tiene derecho a hacerse donde usted quiera, donde usted mejor le parece y allá, por allá, alejado, allá, donde usted no le da mente a eso, ni le interesa sentarse o mirar qué discípulos vinieron, qué discípulos no vinieron, qué personas estuvieron allí atentos. Bueno, tantas cosas que debemos de tener cuidado y de hacerle seguimiento. Tenemos actitud, tenemos disposición, pero nos falta la obediencia. Entonces, necesitamos mejorar en la falta de liderazgo, en esa parte. Si yo no estoy, alguien tiene que tomar el liderazgo y hacer la orden que se dio de sentarnos juntos. No se nos dio lo de la cámara atrás. Bueno, vamos a buscar otro sitio, pero hagámonos juntos. Y necesitamos interesarnos más, preferirnos más los unos con los otros en las cosas de los discípulos que nos han encargado. Que estemos con ellos es importante, así como Cristo caminó con esos 12 hombres, comía con esos 12 hombres. Bueno, allá ellos podían dormir, tenían ese privilegio en esos retiros. Bueno, nosotros no podemos llegar hasta allá, pero por lo menos andamos juntos, por lo menos estamos con ellos. Somos el referente que Dios puso delante de ellos. Y si nosotros estamos divididos, aún entre nosotros mismos, ¿cómo le vamos a dar ejemplo? Somos luz delante de ellos. Bueno, ahí les dejo la vida de los primeros cristianos que está en el libro de los Hechos. Y ojo que la soledad y el abandono, eso también se ministra a los demás. También les voy a dar una cita, Dios mediante, lo voy a fundamentar lo que le estoy diciendo con la palabra en la reunión dentro de 8 días, pero quiero que usted se lleve este pensamiento para que si me va a confrontar con la palabra, hágalo, mi hermano, que todos nos edificamos los unos a los otros. Perdón, mi hermana Diana, que nos va a despedir en oración antes y una pequeña reflexión de Isaías 53:11. Adelante, maestra, con su participación. Muchas gracias a todos por estar allí, por ser parte de este equipo tan fundamental en la obra de la formación de discípulos en el Señor. Y no se olviden confirmar asistencia ahora en el grupo. Excelente noche, compañeros. Mi hermana Diana está por allí. Muy buenas noches, maestro. Gracias. El Señor les bendiga grandemente a usted, a todos mis hermanos, maestros y compañeros en la fe. Bueno, entonces el pasaje bíblico que nos regala el Señor en esta noche, como decía el hermano Cristian, está en Isaías 53, en el versículo 11, y dice lo siguiente, en el nombre del Señor Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, como podemos observar, mis queridos maestros y compañeros, una vez más se habla aquí de las iniquidades que nosotros como tal, por derecho, debíamos llevar, pero nuestro Señor Jesús, con ese inmenso amor, nos justificó a través de su sangre preciosa, nos lavó, nos limpió de todos esos pecados y nos llevó, nos hizo nuevamente merecedores de ese amor junto con el Padre Celestial, y nos hizo coherederos del reino celestial, y gracias por su precioso sacrificio que hizo en esa cruz. Entonces nosotros como tal, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Como tal, abandonarnos a esos deseos carnales, a esa idolatría, a lo que dice en la carta a los romanos, no seguir esa idolatría, no seguir esas costumbres paganas, abandonarnos a ellas, a adquirir nuevamente ese conocimiento y apropiarnos de ello, interiorizarlo, poderlo vivir, poderlo experimentar, llevarlo al testimonio vivo y eficaz, que podamos como tal tener ese reflejo, ese ejemplo de nuestro Señor Jesús, que se da por amor, se dio por amor a nosotros, y nosotros adquiriendo ese conocimiento a través de este privilegio que nos ha dado de poder enseñar su palabra, como tal poder
suministrar ese conocimiento a las personas que ciclo tras ciclo se nos van suministrando, se nos van adjudicando para poderles enseñar, para poderlos instruir en la palabra del Señor, y que todos podamos gozar de ese reino precioso que Él ya ganó por nosotros y que nosotros, gracias a Él, somos más que vencedores. Entonces, eso es lo que les quería compartir, mis queridos compañeros, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a despedirnos rápidamente en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Exaltado seas tú, mi Rey. Gracias, Padre Santo, por ese precioso sacrificio. Una vez más te damos gracias por ese amor inagotable, por esa misericordia infinita que tú tuviste, tienes y sigues teniendo para con todos nosotros, Señor, por ser paciente, Señor, para que nosotros podamos abandonarnos a esos pecados ocultos, a esas carnalidades, Señor, a esa idolatría, y podernos volver a ti, Señor, que no sigamos las corrientes del mundo, Padre, que podamos, bendito Dios del cielo, poder agradarte, Señor, que cada día podamos menguar para que tú crezcas en nosotros, Padre Celestial. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque día a día tú nos vas enriqueciendo, Padre Santo, porque tú te quieres glorificar en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, que nosotros podamos abrirnos a ti, bendito Dios, para que tú puedas, Señor, colocar ese fruto del Espíritu Santo, y que nosotros podamos, Señor Jesús, llevar las buenas nuevas de tu palabra a todo aquel que lo necesite, Señor. Adiéstranos, Señor. Sé que nosotros tenemos el mejor ejemplo, que eres tú, mi Señor Jesús, ese maestro por excelencia, que siempre se abandonó a la voluntad de su Padre. Ayúdanos para que nosotros también podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, y que día a día podamos parecernos más a ti, mi Señor. No es fácil, Dios del cielo, pero tampoco es imposible llegar a ser como tú. Señor de los cielos, despedimos en oración, Señor, y en santidad este momento, bendito Dios del cielo. Gracias porque aparejaste el tiempo de todos mis hermanos, Dios de la gloria, y te doy gracias por cada una de sus vidas y por la vida de sus familias, Señor. Regálanos una noche placentera, Dios, como es esto en tu palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, por este momento, por este precioso privilegio de tiempo en que podemos compartir en unidad tu palabra, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Amén. Diga. Amén, compañero. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Amén, mi hermana. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Que pasen buena noche. Amén. Muchas gracias. Feliz descanso para todos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Que tengan una linda y bendecida noche. Amén, compañero.